Listo, muy buenas noches. Hoy vamos a tratar un tema que es muy controversial hoy día y que es también muy popular, y es la libertad. La libertad muchos la han usado de diferentes formas hoy día y lo escuchamos mucho. Libertad de expresión, libertad de género, libertad, o sea, lo han usado de mil maneras hoy día. Pero hoy vamos a ver qué es la verdadera libertad. Lo primero es que la libertad ha sido una de las cosas que más ha anhelado el ser humano, ¿no? ¿Qué es lo opuesto a ser libre? Ser esclavo, perfecto. Y pues naturalmente, bueno, ¿quién acá me dice yo quiero ser esclavo? No quisiéramos ser esclavos, ¿verdad? Es lo último que quisiéramos ser. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 5:1. Lo voy a leer en mi versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Es como un poco más moderna y dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Cierto? En la versión Reina Valera, que era la que nos leía Esteban, dice: no, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Podemos decidir si ser libres o ser esclavos. Porque acá Pablo le está diciendo a la iglesia de Gálatas: oigan, no se vuelvan esclavos. Pero bueno, ¿de qué podían ser esclavos los Gálatas en esa época? Del pecado, muy bien. Muy bien. Entonces, lo primero es que la libertad es una decisión. Repita conmigo: decisión. Es una decisión. O sea, cada uno podemos tomar la decisión de ¿soy libre o soy un esclavo? ¿Sí? ¿Y de qué voy a ser esclavo? Pues si no es de Cristo, va a ser del pecado. Porque la palabra nos dice: el que no está conmigo, contra mí es. Ahora, ¿de qué habla la Biblia acerca de la libertad? Hay un verso en la Biblia en el que Jesús se expresa hablando de sí mismo y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Y eso lo dice el Señor Jesús. Entonces, Jesús es la verdadera libertad. Hay otro verso en el que dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, yo lo limpiaré y dará fruto, y ese fruto permanecerá. Entonces, ¿debemos permanecer en qué? En Cristo. En Cristo, que es nuestra libertad, la verdadera libertad. Entonces, cuando nosotros permanecemos pegaditos a la vid es ese árbol grande, pues no es como tal un árbol, la vid es como una enredadera, ¿no? La vid es como una enredadera, pero cuando estamos anclados a esa fuente, ¿qué pasa cuando una flor la cortan? Dura verde un tiempito, pero ¿qué pasa? Se marchita. Tal cual. Entonces aferrémonos a Jesús, permanezcamos en sus palabras. Vamos a buscar rápidamente Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Entonces, acá habla algo muy claro, y es, o sea, la paga del pecado es muerte. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios a causa de ¿qué? Del pecado. O sea, si Jesús no hubiera venido en la cruz, la salvación sería imposible. Que es solo a través de Jesús que nosotros podemos ser salvos y que tenemos esa nueva naturaleza a través de Jesús. Pero hay algo que se está filtrando hoy día, y es el libertinaje. Es el permiso que nos damos, es el permiso que se da al hombre para vivir bajo el yugo del pecado. Entonces es cuando empezamos a hablar de esas aguas tibias. O hay gente que dice que le hacen morcillas al diablo, ese tipo de cosas, son esas expresiones las que vemos acá. O sea, ese libertinaje es que empezamos a jugar con la gracia. De que empezamos ay, pero ¿qué tiene de malo que yo de vez en cuando vea esto? O, pero ¿qué tiene de malo que yo use esa palabra?
¿O qué tiene de malo? Y empezamos como a disculpar las cosas que sabemos que están mal, que sabemos que está generando un daño a mi vida, a mi salud, a mi hogar, a mi salud mental. O sea, acordémonos que los mandamientos Dios los estableció ¿para qué? Para cuidarnos. ¿Sí? La mamá cuando le dice al hijo, pilas, no hagas esto, es porque ¿qué? Para cuidarlo, no porque, ay, yo quiero que mi hija sea la más aburrida de todas, entonces le voy a poner muchas reglas. No, no es así. Es porque que Dios quería cuidarnos. Y por eso están los mandamientos y por eso está la ley. Entonces, ¿qué pasa con este libertinaje? Simplemente es usted darse el permiso para dañarse a sí mismo. O sea, no solo estás perdiendo tu salvación, sino tu salud, tu salud física, mental, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte. Al final vas a tener que pagar. Eso es algo que debemos tener súper claro. El pecado es disfrute ahora, pague después. Entonces, el pueblo de Dios no está para estar bajo yugo de alcoholismo, de drogadicción, de infidelidad, de inmoralidad. No, nosotros somos hijos de Dios. Dice la palabra que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Jesús pagó un precio muy costoso. Pagó un precio de sangre, entregó su vida por nosotros. No podemos pisotear esa sangre. ¿Por qué vamos a tomar ese sacrificio tan valioso? Cada vez que nosotros volvemos a pecar, a volver a hacer lo que ya sabemos que está mal, es pisotear lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y créanme, o sea, Dios es misericordioso. Pero si las personas siguen jugando con Dios y con el pecado, van a llegar las consecuencias. Van a llegar las consecuencias. Hay personas que dicen, pero es que yo no entiendo a mí por qué no se me dé la plata, yo trabajo y nunca recojo nada. Y no estoy hablando de cuando una persona está pasando por un periodo de dificultad. Son personas que por mucho tiempo, y les pasa el tiempo, y sienten que trabajan mucho y no recogen. Eso es una maldición a raíz del pecado. Y así vienen muchas otras. Enfermedad, he conocido familias en que muere la mamá muy joven, la persona muere muy joven, la hija también. ¿Y eso qué son? Maldiciones generacionales. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque no se corta eso. Es como un derecho legal que tiene el enemigo contra la familia. ¿Sí? Así es. Por eso la Biblia habla del acta de decretos, que hay un acta de decretos. Y habla de que cuando Jesús está en la cruz, dice que toma esa acta de decretos que había en nuestra contra y la lleva en la cruz y es cancelada. Pero ¿qué pasa cuando pecamos? Es como, ay, espere porque se genera otra acta de decretos. O sea, ya eras libre, ya habían pagado por tu libertad, porque eras esclavo del pecado y para ser libre te pagaron por ti precio de sangre. Vuelves y es como si tú mismo te vendieras por esclavo otra vez. ¿Sí? Entonces, eso es como lo que Pablo les decía, como permanezcan en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Entonces, es algo en lo que hoy día debemos tener mucho discernimiento, porque este libertinaje es muy sutil. Es muy sutil. Acordémonos que el diablo se viste como ángel de luz. Entonces pero ¿qué tiene de malo? Pero si todo el mundo lo hace, pero si... Pilas, o sea, en esas sutilezas es donde el enemigo más se disfraza. Entonces, es súper importante también que sepamos, que entendamos que cuando nosotros somos libres, también somos un arma letal contra el enemigo. ¿Por qué? Porque somos instrumentos de Dios. Cuando estamos aferrados a la vid que es Cristo, arraigados en esa libertad, también Dios nos usa como su instrumento. Podemos ser esos recipientes útiles en las manos de Dios, y entonces ahí es un arma en las manos de Dios contra el enemigo. ¿Qué decía Josué? Y se los voy a decir para que no lo busquen. En Josué, él decía, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué tenía una determinación. Él sabía que él y su casa iban a servirle a Dios. Aunque todo el pueblo se quejó, Josué siempre conservó la fe y la esperanza
para ir y conquistar la tierra prometida. Estaba como aferrado a las promesas, a la palabra de Dios. Entonces, a lo largo de la historia vemos cómo se repiten ciertas cosas. En la época del pueblo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, que eran esclavos del faraón, hubo un decreto de muerte para los bebés, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de esa historia? Sí. Si no, se las cuento rápidamente. Resulta que el faraón empezó a tener temor porque el pueblo de Israel crecía y crecía y crecía y crecía. Dijo, venga, estos son muchos más, se van a rebelar contra nosotros. Entonces dijeron, matemos a todos los que estén por debajo de 2 años. Y mandó ese decreto de muerte, y ahí es donde sale Moisés, que es la historia, creo que todos la conocemos, ¿cierto? Eso pasó en ese momento, ¿no? Luego con Herodes, ¿se acuerdan también? Cuando le llegó a oídos de Herodes que iba a venir un rey, que iba a ser el rey de los judíos, y también otra vez un decreto para todos los niños, varones menores de 2 años, y también matan a un montón de niños. Y es que el enemigo es tan poco creativo que vuelve y otra vez genera esa misma estrategia. ¿A través de qué? Entonces ahora es esa ideología de libertad. Entonces, mujer, tú eres libre, tú puedes decidir sobre tu cuerpo. Entonces, si estás embarazada, no importa que tengas 6 meses, no importa, puedes abortar. Y es la misma estrategia del diablo para destruir, para matar a los niños. ¿Sí ven? Lo poco creativo que es. Y lo peor es que como humanidad, muchos lo creen. Entonces, entendamos que eso hace parte de esa esclavitud. ¿Cómo rompemos ese ciclo de esclavitud? ¿Cómo rompemos eso? No, pues es que fuimos libres y otra vez volvemos. Algo que me impactaba mucho y con este estudio es que cada una de las plagas que Dios envió para liberar a su pueblo de Egipto era para contrarrestar uno de los dioses egipcios. Entonces, o sea, Dios usa esa estrategia para ir matando también cuáles son tus dioses. ¿Qué dioses hay en tu vida? Uno a uno ve derrumbando esos altares. De pronto se llama trabajo, de pronto se llama es una persona en tu vida, porque ídolos o dioses no es solo una estatua, una imagen ante lo que te postras, puede ser algo que tienes en tu corazón. Entonces es importante que le entreguemos a Dios y que entendamos que solo hay un único Dios, Adonai, que es todopoderoso. Entonces, ¿cómo vamos a romper ese ciclo de esclavitud o cómo podemos ser libres? Entonces vamos a ir a Éxodo 2:23. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gimieron a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor subió a Dios desde su servidumbre. Entonces, ¿qué creen que hay que hacer para ser libres? Acá, ¿qué hicieron ellos? Acá dice, clamaron por ayuda, y su clamor subió hasta Dios. Que es que yo siento que no puedo dejar de hacer esto o aquello, que es que es tan rico el traguito, y él dice, clame a Dios que sea libre de eso. Ya sabemos en la palabra, sabemos y ya lo hemos leído también en otras ocasiones, que manifiestas son las obras de la carne, dice en Gálatas, y habla de los borrachos, habla de los homosexuales, habla de los iracundos, incluso el hecho de no estar airarse con facilidad. Dice, no se engañen, los que hacen estas obras no entrarán en el reino de los cielos, dice la palabra en Gálatas 6. O sea, si hay algo en lo que caemos y recaemos, clamemos a Dios, clamémosle a Él y que nos haga libres de ese. O sea, lo primero es identificarlo, ¿no? Entender y llamar las cosas como son. Pecado es pecado, ¿sí? No, pero es que tiene de malo lo que hablábamos. No disimulemos, no digamos, pero ¿qué tiene de malo? No, el pecado es pecado y hay que llamarlo como tal. Entonces es identificarlo, y si hay algo que ya tienes identificado en tu vida, clama a Dios que traiga esa libertad a tu vida. Pablo en Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí.
todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces es también clavar esta carnecita en la cruz. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces es todos los días hay que ir a la oración y decirle, Señor, te entrego mi carne, te entrego mi voluntad. Esa parte del Padre nuestro que dice, hágase tu voluntad. No dice, hágase mi voluntad, porque uno va y ora y es, Dios, yo me con esto y dame esto. Es súper importante ese clamor genuino delante de la presencia de Dios. Que sigamos que estamos luchando con algo, poder rendir nuestro corazón delante de Él a diario. Más adelante, en Éxodo 6, y se los puedo leer, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. O sea, qué hermosa promesa, ¿no? Acá lo que es Dios respondiéndole a su pueblo. Es Dios respondiéndole a su pueblo después del clamor, diciéndoles, yo os sacaré de debajo de esas tareas pesadas. Tranquilos, si hay algo que sientes que te ha esclavizado y tú de verdad le estás pidiendo a Dios que te libere de esto, dice, yo te voy a sacar de esto. Y no de cualquier forma, dice, con brazo extendido y con juicios grandes, o sea, con algo asombroso, con obra asombrosa. Y ahí es donde les contaba yo que fue tan asombroso como Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, porque lo sacó con riquezas, con obra asombrosa, abrió el mar, atravesaron el mar en seco. Y cuando los egipcios tocaron, ellos creyeron que también iban a poder pasar detrás de ellos y el agua los ahogó. Acuérdense, vamos a hablar un poquito de esa parte de una de las plagas, que es una de las más dolorosas, y es cuando ya el faraón decide y les dice como váyanse. Dice que les gritó que se fueran. Y fue cuando llegó la muerte de los primogénitos de Egipto. ¿Qué fue lo que evitó que la muerte entrara a las casas de los judíos? Cubrir con sangre las puertas. Cubrir con sangre, ¿cierto? Entonces, y eso que pasó en ese momento era profético, y eso hablaba de lo que iba a ocurrir a través de Jesús con su sangre. Les voy a leer en Juan 1:29, dice, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, el que quita el pecado del mundo. El Jesús que protege a sus hijos. Esa es la enseñanza y la reflexión que traía para el día de hoy. Espero que podamos seguir reflexionando en ella, seguir profundizando en la palabra, y recordemos, permanezcamos en la libertad a la que fuimos llamados. Hoy día llaman a lo bueno malo. Entonces, ay no, pero terrible que ya usted no puede hacer esto porque entonces ya su religión se lo prohíbe, o sí, llaman a las cosas buenas malos y a lo malo llaman como bueno. Les parece muy correcto hacer una serie de cosas que denigran, que dañan el cuerpo, ¿no? Entonces realmente tengamos discernimiento, vamos a permanecer en esa libertad, a clamar a diario, pedirle a Dios y declarar que con Cristo estamos juntamente crucificados.